Memorias de American Graffiti. Como la mayoría de los chicos que crecieron en el Valle, a mí siempre me interesó mucho pasear en coche. Y cuando comencé a ir a la universidad me di cuenta de que ese era un ritual únicamente americano. Nadie más lo hacía. La idea de hacer la película la tuve después. Estábamos en los 60 con la cultura hippie, las drogas, y ya no se llevaba a pasear en coche. Así que me sentí obligado a documentar aquella experiencia de ir de marcha en coche, que para mi generación era una forma de conocer chicas y de pasar nuestro tiempo libre. Si alguno de nosotros hubiese sabido lo que estaba haciendo, que no era nuestro caso, se hubiese dado cuenta de que no podía haber tantos personajes y tantas historias distintas en una misma película y que todo eso estuviese relacionado, porque aquello era algo que no se había hecho nunca en cine, aunque en la televisión sí era algo más normal. George intentó hacer graffiti él solo, pero aún no era muy conocido. Le dijeron que si conseguía que yo se la produjera, no habría ningún problema. Y yo dije que sí. I don't care if you leave this second. What is wrong with you? You're acting like a snotty little bitch who wants everybody to... What did you call me? Cuando fui a las pruebas estuve hablando unos 5 minutos con George y le dije que pensaba estudiar cine. Y hablamos un poco de eso, pero luego le dije, no quiero llevarme una desilusión con estas pruebas, porque me encantaría trabajar en la película, pero yo no sé cantar. Y él me dijo, ¿y qué? Le respondí que mi agente me había dicho que la película era musical. Sí, es un musical, me dijo. Bueno, pues yo no sé cantar. No importa que no sepas cantar, y ese fue el final de la entrevista. Luego me llamaron para hacer una prueba de improvisación, y eso era algo que yo no había hecho en toda mi vida. Nos sentamos y teníamos que improvisar. Y George hizo grupos, combinaciones de actores, y bueno, improvisábamos. Y unos días después de aquello supe que me habían dado el papel. Pasé mucho tiempo con George y pude reunir mucha información de su niñez y juventud. Y supe que él había hecho muchas de las cosas que aparecían en el guión. Él no me dijo que quisiera un personaje que fuera como él, pero yo sabía que había mucho de él en un par de aquellos personajes. Yo tenía que aparecer en una Vespa. Se suponía que yo tenía que hacer algo gracioso. Eso es lo que ponía en el guión. Así que yo pensaba entrar bien, pasar por encima de un pequeño bache que había, meter la tercera y luego hacer un pequeño y desastroso derrape. No sé, me parecía gracioso. Pero al rodar pasé por el bache. Tampoco era un bache muy grande, pero no pude meter la tercera. Así que iba con la moto en primera y bueno, dejé esa marcha esperando que la moto se parara. Pero no lo hizo, sino que siguió avanzando. Y allí estaba yo con esa cosa que no se paraba y al final terminó chocando contra un cubo de basura y la moto por fin se paró. Y bueno, me disculpé. Le dije a George que lo sentía mucho, que no supe controlarla, que yo no sabía montar en Vespa. Pero él me dijo que estaba muy bien y que se iban a quedar con la toma. La película seguía el estilo de un documental. No había tantas marcas y los actores eran más libres, con lo que dejábamos lugar a la espontaneidad. Y pasaban cosas que nadie esperaba. George Lucas me conocía muy bien. Se sentía cómodo conmigo, así que me permitía que le diera mi opinión de las escenas, del trabajo de los actores, porque durante el rodaje yo me sentaba en alguno de los coches con un actor, con Richard Dreyfuss, por ejemplo. Richard Dreyfuss tenía una manía. Creo que aún la tiene, y es que se pasaba el día andando casi de puntillas. Y recuerdo que eso lo hacía en todas las tomas, y creo que Haskett le llamó la atención por eso. Acabábamos de empezar la película y Haskett me dijo, Richard, ven aquí, ven aquí. Y luego llamó a todo el mundo. ¡Que venga todo el mundo! Reunió a la gente de la película y dijo, señoras y señores, voy a imitar a Richard Dreyfuss actuando. Y entonces empezó. Y luego me miró y me dijo, quédate quieto. Y se marchó. Creo que me movía demasiado. Cuando me tiró el globo de agua en la cara, se suponía que tenía que estar enfadada, pero no pude.
Me reí a pesar del enfado y bueno, eso funcionó. Porque que te tiren un globo... Bueno, al principio se suponía que el globo lleno de agua debía pegar ahí y que luego me salpicaría el agua en la cara, pero me dio de lleno. En los ensayos estaba previsto que el globo explotara ahí y me salpicase de agua, pero me dio en toda la cara, así que me pilló de sorpresa. Y recuerdo que intenté enfadarme, pero no pude evitar reírme. La escena en la que manchábamos el coche de nata fue muy divertida, porque George nos dejaba hacer lo que queríamos. Y recuerdo que yo saltaba de un lado del coche al otro y luego volvía a empezar. Y la gente que estaba dentro chillaba, era un poco escandaloso. Y después de repetir eso en varias tomas, George se acercó a mí y me dijo, Paul, ¿no podrías ser un poco más cuidadoso con el coche? No es nuestro. Sabes, la dueña está ahí y bueno, ella aún no te ha dicho nada, pero estás dejando la huella de tus botas en el coche. Yo estaba muy nerviosa porque el dueño del coche siempre estaba por ahí y era un manojo de nervios. Y claro, él no sabía que yo era una gran conductora, porque yo tenía un BMW enorme con marchas. Y sabía muy bien de qué iba el asunto. Además, aquel era un coche automático, así que era más fácil. Pero aquel hombre siempre estaba sacando brillo al coche. Y no toques esto, no toques lo otro, no tomes esa curva tan abierta. Y yo le decía, vale, vale. Creo que George no disfrutó con el rodaje de las escenas. Es lo que menos le gusta de hacer películas. Se iba por la mañana a editar la película y se pasaba todo el día editando. Después volvía y dirigía durante toda la noche. Parecía muy cansado con frecuencia. Para él fue un rodaje muy largo, aunque solo durase 28 días. Creo que George trabajaba día y noche. Bueno, yo me sentía cansado y agobiado. Aquella experiencia me dejó exhausto, pero trabajar con aquellos chicos fue estupendo. Lo pasamos muy bien. Durante el rodaje de la película, todos teníamos la misma caravana, así que ahí era donde nos vestíamos, donde nos maquillaban, nos peinaban. Así que literalmente estabas así, pegado al actor de al lado, y la maquilladora te ponía el maquillaje en esta parte de la cara, así. Aquello resultaba un poco raro porque nos estábamos viendo todo el rato en ropa interior. Fuimos a ver al hombre lobo y estaba como se le ve en la película. Estaba en el estudio emitiendo su programa y le dimos el guión. Después de leerlo estaba muy emocionado. Dijo, esto es absolutamente maravilloso, me muero de ganas de hacerlo. Así que para mí fue como conocer a todo un símbolo. El reto que suponía esta película radicaba en hacer lo que quería George. Es decir, cuanta más música mejor, pero la música no solo tenía que ayudar a entender mejor la historia, sino que tenía que hacer vibrar al público. Tenía que introducir a la gente en el mundo en el que estos chicos se movían. Fue un trabajo difícil, pero al final dimos con una técnica que nos permitía hacer que la música y el mundo de la película fueran uno solo. Así que cuando ves las imágenes, el sonido forma parte de ellas, forma parte de esa realidad. El rodaje de esta película fue tan complicado porque se trataba de un film bastante experimental y todo ocurría en exteriores. Yo tuve mucha suerte porque la hicimos con muy poco dinero. Creo que una de las razones del éxito de la película es que era distinta, no se parecía a nada que se hubiese filmado antes. Es curioso, pero con la Guerra de las Galaxias ocurrió exactamente lo mismo. La gente se dio cuenta de que estas películas eran todo un éxito y American Graffiti fue una de las inversiones más rentables de todos los tiempos. Los beneficios obtenidos en comparación con los costes de su rodaje fueron increíbles, pero todo eso se debe al hecho de que son películas frescas, distintas, experimentales, y a la gente le gusta eso. Ahora toda la industria se mueve en esa dirección, pero la gente olvida que cuando rodamos esas películas, sobre todo American Graffiti, eran películas de vanguardia.